El poder de su presencia. Ven Espíritu, ven. Una palabra del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Haz lo que quieras hacer. Bajo la conducción de la pastora Ivonne López. Y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Amados, hoy quiero entrar a este tema con una pregunta, y es: ¿como iglesia sabemos cómo afrontar el COVID-19? Es triste ver cómo se ha desatado una consternación en el mundo entero y cómo desafortunadamente hemos caído en la paranoia. Y la verdad es que esperamos a veces que, como hijos de Dios, deberíamos ser consecuentes con la palabra y con las promesas, con nuestra fe en Cristo. Pero desafortunadamente nos hemos sumado en una gran mayoría a ser causantes de una pandemia aún mucho mayor, la cual es el miedo. Y es que solo basta con entrar a las diferentes redes sociales y no navegar mucho en ellas para ver que populan diferentes portavoces evangelísticas, autorizadas al parecer por el pánico, que están oprimiendo a muchos no solo a tomar como cierta la desinformación, sino que tristemente juegan con emociones y usan la Biblia, sacándola fuera de todo contexto e interpretación. Y la verdad es que esto nos ha conllevado a una histeria colectiva que más bien debería darnos vergüenza. Y lo digo con todo respeto, pues no podemos ser llevados por corrientes de pánico sin base seria alguna, hacer de ello una verdad por encima de la palabra de Dios. Es que a eso nos hemos dedicado como pueblo cristiano. Y la verdad, esto no nos hace consecuentes. No nos hace consecuentes con nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Usar toda esta desinformación para anclarla aún a la misma Biblia, aún a la misma palabra de Dios, cayendo muchas veces en religiosidad y en un desatino que de nada sirve, y si es beneficioso para aumentar los casos de desconcierto, creando un caos del cual al menos el seguidor de Jesucristo debería no hacer parte. Y la verdad es que esta no es una mirada atípica, ni mucho menos egoísta que pretenda minimizar lo que está sucediendo. No intento por ninguna razón obviar la realidad y decirles que aquí nada sucede. Más bien es una invitación a evaluar primero nuestra fe y segundo a tener en cuenta las indicaciones que las diferentes instituciones y autoridades han previsto para que podamos enfrentar este reto en el cual estamos sumados todos. Ahora más que nunca debemos bien hacer de esta premisa que se encuentra en el libro de Primera de Tesalonicenses 5:21: examinadlo todo y retened lo bueno. Nuestro lema, para así no ser presa del engaño y ser contagiado no del COVID-19, que en sí, al final de cuentas, no sería tan dañino comparado al virus que representa la desinformación, el fanatismo, la religiosidad y el miedo. Entonces, pues esta es la invitación que quiero hacerles hoy, y es a ser prudentes, sabios sobre todas las cosas, actuar no de manera apresurada, evaluar cada información que recibimos, sea esta basada en lo bíblico o respecto a lo que acontece, para así no convertirnos en embajadores de las tinieblas, sino del reino de Dios a lo que hemos sido llamados. Por lo tanto, por favor, actuemos como los hermanos de Berea, que se nos relata en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, en donde yendo Pablo y Silas a predicar, los que estaban en la sinagoga de los judíos escucharon con atención, con respeto, pero luego de hacerlo pasaron lo dicho por el filtro de las Escrituras. En otras palabras, como se dice en el argot popular, no tragaron entero. Evaluaron la información. Leemos en el versículo 11: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día
Así que seamos responsables con nuestra fe, como el papel que representamos cada uno en las comunidades de las cuales somos parte. Muchos aún están usando este momento como oportunistas para predicar el evangelio aún con engaño, manipulando, siendo empujados por la paranoia que tienen para así contagiar a otros, olvidándose de dar las buenas nuevas. Y es que al ser presas del temor, la gente está creyendo cualquier cosa, y aún más, el evangelio no puede ser parte de este juego. Hay que hablar, sí, claro que hay que hablar, pero con verdad, no por emocionalismos, siendo del espíritu más que de la carne. Ahora bien, amados, el caso de la cuarentena en que la gran parte del mundo está sumida, la verdad no es algo nuevo. Al menos para los cristianos, quienes a lo largo de su historia han estado recluidos en las ciudades, dadas algunos acontecimientos que ya algunos conocemos. Por lo que nos remitiremos a las Escrituras para referenciar uno de estos momentos, del cual podemos aprender, y podemos aprender qué hacer realmente, y así retomar la cordura, alinearnos si es que nos hemos estado desenfocando de la fe en Cristo Jesús. Acompáñenme por favor al libro de Nehemías capítulo 4 y leeremos a partir del versículo 16 hasta el 20. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edifican, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de los otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Qué interesante relato, ¿verdad? Pues nos habla de un momento muy fuerte que podemos comparar, guardadas proporciones, por supuesto, con lo que estamos viviendo, con lo que está aconteciendo en el mundo hoy día. Y el relato aquí nos habla de cómo Nehemías, quien había asumido la tarea de levantar las murallas derrumbadas de Jerusalén, se enfrentó no solo a este reto de blindar la ciudad, sino a un mayor, de enfrentarse a los enemigos que intentaron a toda costa que no lo hicieran, siendo estos Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que al principio se burlaron de tal iniciativa y luego se colerizaron al ver el avance de la determinación del pueblo judío de terminar dicha construcción. De la misma manera, la ciudad estaba en lo que podríamos denominar una cuarentena, mientras se alzaban los muros. Pero veamos aquí algo, y es que Nehemías tomó la dirección del pueblo, el cual en un momento llegó a ser presa también del miedo. Claro que Nehemías sintió miedo, y fue aquí que él como líder supo nuevamente posicionar al pueblo en el lugar de la fe. Leemos que Dios había desbaratado el consejo de ellos, es decir, se tuvo que intervenir para que la intimidación que ejercían los enemigos de Jerusalén fuera desautorizada. Y hoy en día con este hecho es similar. Debemos alzarnos en contra de toda palabra que muchos han tomado, debilitándose con ella, haciéndose presa de todo mal. Y es que quiero llevarlos a que evalúen su situación. Si usted ha estado permitiendo que el miedo colectivo lo afecte, bien han estado cediendo terreno al enemigo, han estado parando así de levantar las murallas de protección de vida, murallas para tu casa, murallas para tu iglesia, murallas para tu comunidad, cesando en sus oraciones y haciendo de ella un discurso de miedo delante de Dios. Y es que no se han dado cuenta que ya el enemigo los ha paralizado, que se les metió, como decimos, al rancho, para hacer que la construcción de sus murallas cesaran y así tener ventaja sobre ustedes. ¿Acaso no han evaluado esta situación? ¿No se habían estado dando cuenta de esta estratagema del enemigo?
La palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Así que, amados, es hora de cazarnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, como dice Cantares 2:15. Es hora de atrapar ese miedo y de echarlo fuera en el nombre de Jesucristo. Es hora que no se dejen más intimidar y comiencen a trabajar correctamente, al igual que el pueblo de Jerusalén en tiempos de Nehemías. Que bien se nos dice en el capítulo 4:16 que desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Esto nos habla que debemos depositar toda nuestra confianza en Dios y no caer en consternación. Apliquemos el consejo de Jesucristo que leemos en Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Que este momento que vivimos no debilite nuestra fe en Él, sino que más bien se fortalezca. Tampoco desechemos las indicaciones y actuemos frenéticamente. Acuérdese que mientras el pueblo de Jerusalén, ahí en Nehemías, levantaba murallas, ¿qué hacían al mismo tiempo? Estaban velando, estaban armados, estaban preparados, listos y prestos. Esto quiere decir que guardaban precaución, que recibían las órdenes apropiadas para resguardarse. Eso bien nos conlleva a que además de la oración, del ayuno y de las demás herramientas espirituales que son útiles para levantar las murallas y al mismo tiempo representan nuestras armas, aquí también hay otras armas que son igual de importantes en este caso, y es recibir las indicaciones de prevención. Recordemos que sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Mis hermanos, por lo tanto, ante esta eventualidad, tengamos en cuenta las indicaciones, las restricciones y no hagamos caso omiso de ellas, por favor. Pues aunque confiemos en Dios, esto no nos exime de responsabilidad, de la responsabilidad que tenemos consigo mismo, con nuestras familias, con nuestra comunidad. Y si se presenta un caso en nuestro hogar de contagio del COVID-19, que Dios nos guarde de esto, tengamos en cuenta todas las indicaciones acerca del aislamiento preventivo dictado por las autoridades o por las ciencias médicas, y por ningún momento permita que esto debilite su fe. Permanezca firme en el Señor, creyendo que Él hará un milagro, sabiendo que Dios es el que pelea por nosotros. Recuerde que igual veía Nehemías, no eximía una eventualidad que sus enemigos les atacara, pero una cosa había determinado: confiar en Dios aún en esas circunstancias, por lo que igual debemos hacer si alguno de nosotros se viera atacado por este brote pandémico. Es importante destacar cómo Nehemías tenía su fundamento en la fe, y nosotros debemos actuar igual. Y es que el que estemos turbados demuestra lo alejados que estamos de Dios. No podemos ser de doble ánimo. Hoy en día está quedando en evidencia que muchos cristianos estaban llevando una religión más a cuestas y no una relación verdadera con Jesús. Y esto, si así ha sucedido, debería replantear nuestra fe y volver a retomar el camino correcto. No podemos levantar la casa sobre la arena, sino sobre la roca que es Cristo Jesús. Sabemos que Dios pelea por los suyos y Él nos invita a estar confiados. Nehemías así lo hizo, y esto queda constatado en sus palabras, las cuales podemos constatar en el capítulo 4, versículo 20, en donde dice: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con vosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Así que sepamos que en todo tiempo su palabra tiene valor, tiene vigencia, y ésta no puede quedar quebrantada por las circunstancias, cualquiera que sea. Más bien, si así sucede, es porque tu campo ha sido minado por el enemigo y has estado dando lugar al adversario. Ahora bien, ¿confía usted lo suficientemente en Dios? Qué buena pregunta. Si es así, descansa. No te turbes y ten paz, y cierra tu boca a los dichos de incredulidad y temor y demás. Habla el lenguaje del cielo. Acuérdate que andamos por fe y no por vista, y que si bien hacemos, no tenemos por qué vernos expuestos ante el temor, el cual no proviene de Dios. Y ahora otra cosa igual de importante.
Evaluemos nuestra condición espiritual. Los invito a que hagamos ese ejercicio. No pensemos que por proclamar a Dios a diestra y a siniestra, que por estar declarando versículos bíblicos o andando con la Biblia debajo del brazo estamos ya blindados y que nada nos pasará. Y lo digo porque muchos hoy en día hacen alarde de estar detrás de las murallas, pero en sí se encuentran fuera. O simplemente sus murallas están en ruinas o no son lo suficientemente fuertes para resistir. Por lo que es hora de levantarnos como en los tiempos de Nehemías y actuar, levantar la protección, pues Dios no puede ser burlado. Meditemos en lo que dice al respecto el libro de Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Así que tengamos esa confianza que si estamos en obediencia, si las palabras de Dios las hemos hecho ciertas en nosotros y andamos según sus consejos, tenemos la seguridad que Él nos proporciona y así podremos decir con seguridad un salmo que hoy en día se ha puesto de moda, y es que al ser obedientes a Dios y permanecer en Él, no será tan solo un dicho más, sino que tendremos autoridad sobre ello, sino que con firmeza podremos decir: no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Pero si por el contrario tienes una vida en la cual no consideras a Dios, sino en algunos casos, no puedes andar confiado. En vez de declarar versículos, deberías apropiarte de ellos y aprovechar esta oportunidad para acercarte al Eterno y así poder estar bajo sus alas, seguro y protegido. Y recuerda, quédate en casa. Unidos podemos vencer este reto que se nos presenta hoy, unidos tal cual Nehemías y el pueblo de Jerusalén lo hizo. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Hasta aquí el poder de su presencia con la pastora Ivonne López. Si deseas comunicarte con el ministerio, te invitamos a que nos escribas al WhatsApp 310-5548-116. Recuerda anexar el código +57 si estás fuera de Colombia. También puedes visitar nuestro canal de YouTube, donde estamos como Pastor Genaro Hernández Ellis. El poder de su presencia. Una palabra del Espíritu Santo a nuestro espíritu.